El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090. La semana pasada hubo un escarceo, un rututeo, una serie de comentarios, porque un diputado del Partido Revolucionario Moderno y otros diputados de esa misma grey habían planteado que iban a solicitar una modificación de la Constitución para rehabilitar a Danilo Medina. Para hacer esto, tendrían que modificar el que llaman el transitorio, la disposición que dice que Danilo Medina no podría ser candidato de nuevo. Pero como beneficiario de esa reforma constitucional, también se podría colar lo de Abinader, porque es injusto que un hombre joven no pueda volver a ser candidato. Que él ha puesto unas cosas ahí. Bueno, el Congreso, la mayoría son del PRM, son gente de Leonel, de Abinader, y podrían hacerle ese favor de quitarle eso. Entonces yo entiendo que lo que ha hecho el diputado PRMista Ramón Bueno, que es diputado por el Distrito Nacional, él dijo que aunque la Constitución le impide ser candidato presidencial a un presidente que haya agotado 2 periodos, propondría la rehabilitación de Danilo, porque esto, dice él, fortalece la democracia y el sistema de partidos. Pero la movida política del legislador realmente es una variante de otras que en el pasado han buscado que un presidente en ejercicio pueda continuar en el poder. Como se sabe, Medina y Abinader tienen impedimento de ser presidente, de ser candidatos presidenciales, pero la propuesta del diputado oficialista toma al presidente del PLD de mampara para colar al líder del PRM. También en el PLD hay un movimiento consono a ese propósito al tratar de poner como candidato presidencial del PLD para el 2028 a un político subalterno de Danilo que podría apoyar la reforma constitucional presuntamente para rehabilitar al expresidente, pero que beneficiaría de inmediato al presidente Abinader. Cuando era presidente de la República, Danilo usaba a otros políticos para sus propósitos personales y no sería extraño que quiera emplear a Gonzalo Castillo como un muñeco del ventrílocuo en una movida que aparenta promover a una persona, pero es otra la que se beneficia. Esta movida del diputado Bueno, que siendo el PRM quiere beneficiar al líder del PLD, también tiene otros propósitos porque retiene a la gente de Danilo en su partido, ya no serían para el PLD, para la Fuerza del Pueblo, y se mantiene la discordia entre PLD y Fuerza del Pueblo, y de esta forma se divide a la oposición. La intención de eliminar la disposición constitucional que impide ser candidato presidencial a quien haya ejercido 2 periodos calza con los propósitos del actual mandatario que, además de impedir candidaturas en su partido, se ha lanzado el proyecto de ser ejecutor del plan del presidente Donald Trump
para por esta vía lograr el consentimiento de Estados Unidos. La muestra de la mancomunidad de Abinader con Trump se evidencia con la visita de los más altos funcionarios civiles y militares de Norteamérica y las concesiones que ha brindado aparentemente a cambio de nada. El reciente indulto del expresidente Hernández de Honduras, que estaba condenado a 47 años por vínculo con el narcotráfico, y las presiones contra Venezuela muestran que las drogas siguen siendo un tema que se maneja políticamente, como ocurrió en China, que derivó en guerra del opio. Los eventos recientes liman la propaganda de la oposición de ser dirigentes del PRM o de que estos dirigentes podrían ser juzgados por narcotráfico. Para Abinader, rehabilitar a Danilo abre un caudal político de beneficios inmediatos porque lo presentaría como un político que rechaza el continuismo, pero que se acoge a la ley y hace justicia al líder del PLD, quien, por sus ambiciones continuistas, aceptó una reforma constitucional que en lo que él sabía que lo sacaba del juego, pero él creía que iba a ganar y se lanzó y se guayó. El líder del PRM sabe que puede contar con Medina, porque el líder del PLD es un ente visceral, con un odio que no cesa y que por esa causa dividió su partido, perdió el poder. Dos de sus más altos dirigentes y íntimos de él se suicidaron y otros han sido apresados y siguen bajo acoso. De forma tal entonces que Abinader tiene espacio para buscar, bajo la llante de que reformaría la Constitución para beneficiar a Danilo, se va a beneficiar él directamente, pero Danilo también tendría la oportunidad de seguir siendo candidato de su partido hasta que le dé la gana. No importa que el partido se haya deprimido, él podría seguir en eso porque su partido es su garantía de libertad, porque ese partido es de él. En el pasado, uno que hizo los mismos errores de Danilo, o a quien Danilo copió, que dividió el partido y pidió que el candidato a ganar lo bloqueara, que era Jacobo Magluta, pues, ¿cómo terminó Jorge Blanco? Preso. Y no hubo la defensa de él, lo dejaron solo incluso. El PRD le sacó los pies porque el partido no era de él. En el PRD todos eran dueños, pero en el caso de Luis Abinader, ese partido es de él. Él lo aportó como fondo para integrar lo que se llama después PRM. Otra cosa que está caliente, señores, es la intención de construir un desecho de materiales sólidos de basura. Y esto ha derivado en enfrentamientos. Este domingo hubo un enfrentamiento con piedras, palos y de todo en esa zona, creo que es Pedro Brandt, porque las autoridades no han hecho caso a los reclamos de la comunidad y han seguido adelante con el proyecto. Y se produjo ayer un enfrentamiento con palos y bombas lacrimógenas en la comunidad de La Cuava, en medio de protestas contra el relleno sanitario. Con piedras y palos en mano, comunitarios de La Cuava del municipio Pedro Brandt certificaron un enfrentamiento con personas de otras localidades que llegaron hasta la comunidad con pretensiones de realizar una marcha en apoyo a la instalación de un relleno sanitario en el paraje del Aguacate. El enfrentamiento tuvo lugar en el Pedregal, donde, conforme a las denuncias, llegaron algún guagua para la realización de una vigilia provocada o convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de la Cuava que mantienen rechazo a la instalación
del relleno que debe se convierta en vertedero y afecte la calidad de vida de su comunidad. Llegaron personas de Pedro Brán a decir que ellos estaban de acuerdo con que pusieran la planta de reciclaje. Esto provocó un enfrentamiento con los comunitarios de la Cuava, el Pedregal, los Aguacates y con Piedras y Palos. Todos hicieron retirar a estas personas que vinieron de otras comunidades, dijo Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de la Cuava. A fuego y sangre vamos a defender esto, decían los residentes de la Cuava, quienes quemaron la bandera que tenía el grupo contrario que apoya la construcción del relleno sanitario. Este conflicto entre ambos grupos terminó con presencia policial que frenó las pedreas con bombas y bombas lacrimógenas y piñazo y piñazo, lo que se oponían. Los comunitarios de la Cuava dicen sentir temor por su integridad física tras el altercado de este domingo, ya que presuntamente fueron amenazados por su negativa a la instalación del proyecto. Y esto hay que tenerle atención. Esto puede derivar en algo mayor, porque ahora, fíjese, los que mueven la cuna para la instalación de esta obra llevaron a gente de fuera como provocadores. Las guaguas que llevaron y transportaron a estos ciudadanos, las pagó alguien. Y ese alguien va a provocar una desgracia en esa zona. Mientras tanto, yo voy a hacer una pausa y vengo en un momentito. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, dígamelo todo. Es todo Es muy todo bien, muy bien, Alfredo. Alfredo. Hoy, mira, Alfredo, iniciando esta semana con nuestra consulta de negocios, ya estamos en pleno diciembre. Y hoy Bueno, vamos ya, a hablar así es verdad que no hay reversa. ya no hay reversa y hasta, óyeme, hasta la temperatura ha cambiado. Sí, sí. Se siente una Es temperatura perceptible, sí, 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 sí. diferente. Pero mira, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Lo primero que tenemos que hablar es de la Autoferia Popular, que según anuncia el Popular, ha financiado más de 9.000 vehículos con más de 19.000 millones de pesos. Un dato interesante, de esos 19.000 millones de pesos, hay unos 650 millones que van para vehículos híbridos o eléctricos, lo cual va marcando tendencia de cómo el mercado dominicano poco a poco se ha ido moviendo hacia vehículos híbridos o por lo menos o vehículos totalmente eléctricos, que veremos el mercado cómo va cambiando. Según me comentaba alguien del sector, ya en el país hay, creo que son 10 o 11.000 vehículos eléctricos rodando en nuestras calles. Es decir, que cada vez más el parque vehicular se va adecuando a esto. Y sí, importante, con esta feria de vehículos, que lo hablábamos recientemente, sobre la feria, la última feria que hubo antes de la del Popular, que también tuvo un volumen alto de vehículos, la del Reserva. Esto te va a ti a la cantidad de vehículos nuevos que vas rodando en la calle, que se suma a un gran parque vehicular, porque estos vehículos no terminan sustituyendo del parque vehicular, se terminan agregándose al parque vehicular, porque nosotros tenemos un parque vehicular con una cantidad inmensa de vehículos viejos. Aquí el descarte de vehículos, para descartar un vehículo, porque ya el vehículo, mira, no da para No da más. absolutamente nada. Sí, sí, cuando tú analizas las estadísticas del parque vehicular, te das cuenta que aquí se descartan los vehículos ya cuando el vehículo llegó a un punto que no hay nada que hacer, o no aparece nada con que sustituirle partes o hacerle algún invento. Yo creo que no deben quedar muchos yugos en el mercado. ¿Te acuerdas la marca Yugo que estuvo Oh, claro, aquí? sí, sí. Sí, sí. Pero es así. Mira, otra noticia importante que ha remeneado el mercado del mundo del cine y el streaming es el anuncio que hubo en este fin de semana por parte de Netflix del acuerdo con Warner Bros. Un acuerdo que de materializarse y pasar por los filtros regulatorios en los Estados Unidos, estaríamos hablando de un acuerdo de 72.000 millones de dólares, con lo cual Netflix
se convertiría en la mayor participación en la industria del cine y streaming. Y de por sí tendría el control de las dos plataformas más importantes que hay de streaming, porque obviamente Netflix de por sí, la propia, pero HBO, Max, todo lo que es el mundo del otro lado, hasta el presidente de los Estados Unidos hizo un comentario sobre esta adquisición. Así que ese comentario que hizo Donald Trump nos podría decir que en el camino van a haber algunas piedras para lograr la aprobación de los organismos regulatorios. Además de que Paramount está hablando, porque esta es una negociación que tiene muchos meses, y Paramount está hablando de hacer una contraoferta al valor que está pagando Netflix por las acciones de Warner Bros. Vamos a ver cómo esto termina. Esto lo que te dice a ti es la gran importancia que tiene el negocio del streaming y más que todo, cómo el streaming ha llevado a que plataformas como Netflix cada vez van adquiriendo más generadores de contenido. Porque al final de cuentas todo se convierte en tener más contenido. Si hay en riesgo, que lo comentaba aquí internamente cuando preparaba el contenido de hoy, es el riesgo que hay a la industria de las salas de cine. ¿Por qué? Porque no sé porque el de por sí, Netflix hizo un comunicado a todos sus clientes. A mí me llegó el comunicado de Netflix donde dice que obviamente está esta negociación, la están dando a conocer, que esto tiene que pasar por los organismos regulatorios del lugar, pero que mientras tanto, ambas plataformas, la de Netflix y la de HBO, se mantienen sin cambios y por separado. Pero tú sabes que tarde o temprano, cuando esto pase todos los filtros del lugar, lo lógico es que esto termine fusionado. ¿Qué va a pasar? No sabremos. Ahora, el negocio del streaming es una realidad en el mundo de las películas. Ya no es un tema de que vamos a ver qué va a pasar. Es una realidad y fíjate que los consumidores de películas cada vez más, yo te diría, en mi caso personal, el 99.9% de la película yo lo veo en plataformas de streaming. Un día tú vas a una sala de cine, un día. Ya la sala de cine han pasado a un segundo plano en lo que nos gusta el mundo de las películas, porque además casi todas las plataformas están teniendo muchas de las películas de estreno, o la tienen inmediatamente para compra, o la tienen disponible en poco tiempo. Así que eso no quita la magia de una sala de cine. Y yo sé que tú eres un hombre que te encanta el cine. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a la comodidad de verla cómodo en tu casa, detenerla, acelerarla, volver a ver. Esas películas que tienen contenido profundo, que antes tú tenías que ir a ver por una segunda vez, ahora tú tienes la ventaja de que tú le das hacia atrás cuantas veces tú quieras en la comunidad de tu hogar. Así que Y eso, hace más de 25 años que yo hice mi propia sala de cine. sí. Y cuando me recuerdo que dije, va a ganar Hipólito, bueno, esto se va a dañar, pues, esto va a ser chivo sin ley, de que iba a ver dificultades. Y entonces, con más razón, y los saltos que ha dado la tecnología de allá para acá, en aquel momento yo veía la película con un disco grande. Yo recuerdo, tú me llegaste a invitar en algún momento a tu sala de cine personal. Pero mira, vamos a entrar de lleno en Navidad. ¿Qué tenemos que hablar en Navidad? En Navidad tú tienes un problema, una gran ventaja, ya el doble sueldo se comenzó a pagar la semana pasada. El gobierno pagó, muchas empresas privadas han pagado el doble sueldo, regalías, sueldo 13, el nombre que cada quien le quiera poner, pero ese sueldo que según la ley está estipulado que se pague entre el 1 y el 20 de diciembre. Ya muchas empresas lo han pagado y tú sientes la actividad comercial. Ahora, ¿qué genera esto, señores? Muy importante, tráfico de público adicional en los negocios. Fíjate que hay muchos tapones. Este fin de semana fue un fin de semana de muchos congestionamientos en la ciudad, mucho congestionamiento en el interior. La entrada de la ciudad ayer estaba muy congestionada. Y los centros comerciales que hicieron muchos especiales. Yo vi tiendas de juguetes el sábado a las 7:50 de la mañana, el parqueo lleno, porque tenía un especial, una tienda muy conocida de aquí que hace unos especiales a principios de mes, y el parqueo estaba lleno desde las 7:50 de la mañana. Entonces, y tiendas de electrodomésticos, productos del hogar repletas. Ahora, todo esto
te genera muchas ventas, pero desde el punto de vista de negocio te dejas muchos puntos de dolor que los dueños de negocio tienen que tomarlo en cuenta. Primero, más flujo amerita que tú tengas más personal disponible. Costumbre que ha variado enormemente. Si tú recuerdas, tú te vas 20 años atrás, en donde la concentración, 20, 30 años atrás, la concentración de tiendas estaba más focalizada en ciertos puntos. Venimos de la época fuerte del Conde, luego dos o tres centros comerciales que se hicieron los más famosos. En todos esos negocios contrataban personal adicional desde noviembre. Ahora, hoy en día, muchos negocios no están contratando personal extra. Tú tienes más flujo de personas, pero eso te genera un problema. Tú tienes menos personal que te pueda atender en momentos de alto tráfico. Tienes un problema de estacionamiento en donde el parqueo se te va convirtiendo en un dolor de cabeza. Hay algunos centros comerciales que buscan alternativas con parqueos que quedan cerca, alquilan espacio, aumentan el servicio de vale parking, toda una serie de alternativas, pero que genera un problema a nivel de servicio al cliente. Lo mismo pasa con disponibilidad de inventario. Mucha de la gente que compra en estos días se quiere llevar el producto, pero si usted tiene un inventario limitado en sus tiendas y lo otro está en almacén, es entendible que si yo compro un juego de habitación, una nevera, son cosas que ameritan un transporte. Ahora, usted compra un producto que lo quiere llevar consigo. Ah, no, que yo lo tengo en almacén, que venga a buscarlo la semana que viene, vaya usted mismo a buscarlo. Y ahí viene un problema de disponibilidad de parqueo. Y otro de los dolores de cabeza que viven muchos de los clientes es problemas para pagar. Si usted tiene un alto flujo, y usted típicamente maneja un negocio con dos, tres, cuatro cajeras, usted sabe que tiene que aumentar la cantidad de cajeras por estos días. Entonces, no se limite a tener lo de siempre. Prepare un personal que muchas veces ni siquiera implica contratar personal adicional. Hoy en día es muy fácil usted decir, todo el que va a pagar con tarjeta de crédito, que en muchos de estos negocios es la más de la mitad de los clientes, vamos a pasarlo a una caja o una persona como típicamente se hace fuera de aquí en Estados Unidos, en donde tú tienes una persona que viene con una especie de celular, que es una misma terminal de tarjeta de crédito, te cobra y te factura y va descongestionando las filas. Más personal para despacho, en donde se requieren regalos, que es otro de los problemas de estos días. Fíjate que se estila mucho desde los angelitos, los regalos para los niños, los intercambios en la familia, quieren empacar. Si usted sabe que tiene un tema de regalos, habilite más personal para empacar los productos, porque esto también genera un dolor de cabeza al cliente. Si usted no tiene personal, ¿qué le va a pasar? Óyame, o busque maneras más prácticas. Yo recuerdo, hace mucho que ya yo no estoy en la época de comprar regalos para los niños. Yo pasé de esa época de comprar regalos para niños en Navidad. Pero yo recuerdo que en mi época de comprar regalos de Navidad para mis hijos, en algunas tiendas de juguetes fueron implementando una funda que eran fundas de regalo y hacían el proceso más ágil de la envoltura de los regalos. Porque si tú vas con 6 7 8 10 juguetes y cada regalo hay que envolverlo, pegarlo, cortar el papel, hacer la moña, óyeme, te crea un dolor de cabeza. Entonces hay que tomar esas medidas, especialmente de aquí al 2022 donde es el gran movimiento de compra. Ya luego se mueve mucho hacia los supermercados. Queda muy concentrado supermercados y tiendas de ropa, especialmente por un tema de costumbre de comprar la ropa del 24, del fin de año. Ahí va cambiando mucho el modelo de compra y dónde se concentra. Pero no olvidemos, señores, y ese es mi mensaje de hoy, el servicio al cliente tenemos que garantizarlo, aunque tengamos un mayor tráfico. No importa que usted tenga más público, usted está vendiendo más. Coja una parte de esa venta y dedíquela a dos o tres personas, que en algunos casos puede ser personal de oficina que usted mueva al área de ventas, personal de área logística que usted mueva a envoltura de regalo y servicio. Pero hay que hacer algo para que el servicio no se caiga en esta época pico, que también su negocio vende más. Víctor, y además tienen un año para entrenar personal auxiliar de lo que está en oficina. Claro, entonces este es el momento de usted
dedicarse porque para muchos negocios esta es su época de zafra final del año. Navidad, y Navidad se representa esos primeros 15, 20 días, que es donde se mueve el gran volumen. Señores, por hoy me despido. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Termina pasándola bien. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la Nota 95.7. Ya comenzó la detención las detenciones por el caso de Senasa. Pero eh, hay que decir que esto no ha llegado a jurisdicción de juicio, que esto está todavía en proceso de investigación. Todavía no hay un proceso judicial completo, sino que las autoridades judiciales están interrogando a los señalados como acusados. Es decir, que no hay por qué especular de que este es el ladrón, el abusador o el que cometió el hecho. Hasta el momento, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a la ley que dice que todo el mundo es inocente hasta condena definitiva. ¿Se entiende eso? Muchas veces las personas son juzgadas por la prensa y entonces hay condenas en un juicio fuera de los tribunales. Y la ley dice que todo el mundo es inocente hasta una condena irrevocable. Por eso hay que esperar que haya la sentencia de un tribunal. Cuando la manecillas del reloj marcaron las 5 de la tarde ayer, había transcurrido exactamente 24 horas desde que se iniciaron las acciones judiciales en contra del exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Jacín, las cuales terminaron con su apresamiento preventivo en la Fiscalía del Distrito. Estoy yo, preventivo. Tras un extenso interrogatorio realizado por la Procuraduría General de la República, en sus instalaciones, así fue trasladado hacia el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional de Ciudad Nueva, donde aún permanece retenido. Hassim fue apresado junto a otras 7 personas a solicitud del Ministerio Público debido a una presunta participación en una estructura delictiva que supuestamente malversó el presupuesto económico de SENASA, afectando así la calidad de los servicios que le correspondían a los afiliados. Sin embargo, ¿cuáles son exactamente los delitos imputados por el Ministerio Público? En una nota de prensa compartida por el órgano persecutor, así es señalado por haber instalado un esquema de corrupción sistémico con la participación de otros funcionarios de SENASA y prestadores de servicios de salud. El Ministerio Público asegura que pudo identificar este presunto entramado luego de haber recabado evidencias de soborno a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídicos. El objetivo era, dice la nota de prensa, distraer fondos y maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado dominicano. Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos,
y lavado de activos. ¿Cuáles son los demás involucrados en este esquema de corrupción? Por participar en esta estructura que cometió supuestamente corrupción administrativa, están detrás de las celdas, junto a Jacín, las siguientes personas: Eduardo Rita Estrella, Germán Rafael Robert Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cindy Acosta Ascensión, Ramón Adán Speaker, Mateo y Ada Ledesma Hubiera. Mientras tanto, todavía se desconoce cuáles serán o cuáles eran los roles de estos individuos dentro de la supuesta agrupación criminal. Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador, informó el Ministerio Público. ¿Cuál es el monto que se ha usurpado a Senasa? Aunque la acusación contempla miles de millones de pesos, el Ministerio Público aún no ha especificado cuál es la cantidad de dinero que utilizó la alegada organización delictiva para beneficiarse, en detrimento de los beneficiarios de Senasa. Sin embargo, un reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera identifica a Eduardo Reed como el propietario de la empresa Kersum SRL, la cual supuestamente fue adjudicada en un proceso de licitación del SENASA y recibía de manera adicional 65 millones de pesos. El monto era supuestamente entregado sin importar si los afiliados recibían los servicios que requerían. El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, encabezó las operaciones realizadas por 25 fiscales, quienes, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, realizaron 12 allanamientos. Este nuevo proceso judicial de corrupción es el caso Cobra, así lo ha nombrado el Ministerio Público, a pesar de que el Tribunal Constitucional emitió el pasado 30 de abril una sentencia para prohibir que ese órgano judicial utilizara sobrenombres para identificar a los expedientes, debido a que afectaba el derecho de presunción de inocencia de los imputados. Pero ese dictamen no ha tenido efecto, ya que el Ministerio Público continúa haciéndolo. Es decir, el Ministerio Público viola la ley, viola la sentencia de un tribunal superior. Y entonces tenemos que Jacín y otros implicados son integrantes de una asociación de malhechores que se llama La Cobra. La verdad es que imputarlo como asociación de malhechores y ponerle nombre al grupo lo tipifica, pero también le ayuda al Ministerio Público a identificar quiénes son los involucrados en qué caso. Porque se dicen el caso contra Senasa o por Senasa y los implicados, pues quizás sea más largo o más difícil, más fácil de olvidar, pero La Cobra es un caso. Y en esto hay que ver si realmente los implicados, los acusados, son realmente culpables. Y para eso se necesita un proceso que podría durar un año o más. Esto no cree usted que se va a resolver ahora, porque hay mucho dinero de por medio y además los acusados son personas que manejan mucho dinero. Son personas acaudaladas y seguramente que los abogados de las personas acusadas que tienen presunción de culpabilidad, mediante trucos legales van alargando el proceso para quitar la importancia
frente a la opinión pública y así también facilitar las negociaciones, los acuerdos, los arreglos. Yo creo que esto está comenzando, este, este conflicto judicial, y va a tomar vuelo. Querían tomar de nuevo el conflicto de los residentes de la Cuava, en un distrito municipal de Pedro Brán, quienes están enfrentados a la empresa de relleno sanitario Oak House, que ayer volvió a manifestarse. Un grupo de personas supuestamente provenientes de comunidades externas llegaron a la zona para manifestarse a favor de la instalación de una planta de reciclaje de residuos sólidos que la comunidad rechaza por considerarla perjudicial para el medio ambiente y la vocación ecoturística del área. Los que apoyan, los que apoyan el proyecto arribaron en guagua, motocicletas y a pie, pero fueron recibidos con piedras, palos y golpes por residentes de la Cuava, lo que generó un fuerte enfrentamiento que obligó a la Policía Nacional a intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a amplio grupo. Es evidente que los provocadores vinieron pagados por alguien, eso no es de gratis, nadie va de que a ponerse a apoyar un proyecto en otro barrio. Ariel Peña, uno de los voceros comunitarios, afirmó que personas de Pedro Plan, Mano Guayabo, Los Alcarrizos y Herrera y otros sectores fueron movilizados con dinero para respaldar la obra de la citada empresa. Sostuvo además que el chofer de una de las guaguas habría sido engañado al decirle que se dirigían a un retiro religioso. La tensión aumentó cuando la comunidad detuvo al vehículo, desmontó a los ocupantes y destruyó afiches y volantes que promovían el proyecto. Fíjese, esto es con volantes, afiches y banderas. Esto no es un movimiento de la comunidad. La comunidad no tiene esos recursos para ir a otro barrio a crear ese tipo de expectativa. Uno de los materiales decía, señores, una planta de reciclaje no es un verdadero, como promueve un grupo de individuos distorsionistas. Los manifestantes del proyecto acusaron a sus opositores de difamar y distorsionar la información para obtener beneficios de supuestos inversionistas. Sin embargo, el regidor de la Cuava, Lego Vizcaíno, reiteró la posición de la comunidad y afirmó que lo que se pretende instalar es un verdadero disfrazado de planta de reciclaje y que las resoluciones emitidas por el ministro de Medio Ambiente describen el proyecto como un relleno sanitario. Vizcaíno acusó a figuras políticas locales de respaldar el proyecto, entre ellos al exalcalde de Pedro Brandt, Wilson Paniagua, al exalcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, y al actual alcalde de Pedro Brandt, Ramón Pascual Gómez, el Mello. Según el edil, estas acciones responden a intereses económicos, mientras que el comunitario Sandy Samuel advirtió que los habitantes están dispuestos a defender la zona con muerte y sangre. Hoy, hoy, hoy. Según la comunidad, el terreno donde se pretende instalar la planta de unas 1.500 tareas alberga 3 nacientes acuíferas: Arroyo Fermín, Arroyo Grunela y Arroyo La Palma o Los Macos, afluentes de los ríos El Higüero e Isabela. Además, sostienen que la zona posee una vocación ecoturística por la cantidad de villas que hay por ahí. No obstante, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, ponderó las soluciones ambientales que se desarrollan para la eliminación de vertederos, incluida la planta de valoración de la Cuava, y dijo que las soluciones ubicadas
La Cuava, Jaina y las cercanías de Duquesa. En ese sentido, Enríquez aclaró que en La Cuava se construirá una planta de valorización, la cual cumple con todos los requerimientos. Es una planta de revalorización manejada con todos los estándares internacionales que no va a afectar en lo más mínimo la zona. Afirmó que eso que se les ha explicado a los moradores es la verdad, que la planta no va a afectar la vida ni la salud de la comunidad. Yo creo que ahí vale un descenso de de un sector no vinculado a los intereses comerciales ni a la comunidad, que investigue con el proyecto en la mano, investigue realmente lo que hay, porque fíjense que ya hay tres afluentes de acuíferos que podrían ser afectados. Eso es también algo para tomar en consideración. Señores, en la sonada comparecencia de la nueva embajadora de Estados Unidos en la Asociación en la Cámara Americana de Comercio, hay un aspecto que ha sido poco comentado en su política exterior porque no formó parte del discurso de la embajadora. Se trata del cierre de USAID, que cortó el financiamiento a las ONG y grupos de la sociedad civil en el mundo, incluida la República Dominicana. Dijo que en ciertos países programas presionaban para que legalizaran medidas como el aborto o aprobaran distintas modalidades de matrimonio, lo que quizás tenga que ver con grupos pro aborto del país y de la agenda woke y LGBT que defienden el matrimonio gay. Por los fondos de USAID hubo grupos que gritaron porque vivían pegados a esa teta internacional y también quejas por la acusación de que periodistas recibían dinero de esa fuente. Hubo muchos, eh, usted se recuerda del escándalo que se manifestó aquí cuando se dijo que la USAID, a través del tercero, pagaba a periodistas que estaban impulsando políticas partidistas inclusive contra el PLD en su momento y también a favor de una agenda abierta que favorece a la comunidad gay. Y esto no es nuevo, esto viene desde un embajador, un matrimonio gay que mandaron a los Estados Unidos, que recibió un gran apoyo de la comunidad gay local y también el rechazo de la comunidad dominicana, que es cristiana y rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero vamos a ver cómo se maneja esta embajadora que parece que es de otra línea, porque parece mentira cómo cambian las políticas de los Estados Unidos en cosas tan elementales como es las relaciones con los pueblos, porque eso de mandar un embajador que venga a promover la agenda gay en contra de lo que es la costumbre nacional, pero que provoca conflictos internos. Y no creo que esa sea la política que debe fomentar un gobierno a un país amigo. Señores, los precios por las nubes asfixian al pueblo pobre, sobre todo a quienes solo tienen el día y la noche para vivir en la comunidad dominicana. Por ejemplo, en el municipio de Tamayo, en la provincia de Bauruco, en cuyo mercado la queja es doble y contundente. Los comerciantes dicen que la gente no va a comprar, mientras las amas de casa aseguran que no van porque no pueden pagar. Entre unos y otros, la realidad es la misma. Un pueblo atrapado entre bolsillos vacíos y precios que no dejan respirar
a una población carente de recursos para al menos la primera comida del día. La falta de circulante en la mayoría de los hogares de ese municipio se refleja en un mercado prácticamente desolado, como se pudo contactar, equipos de prensa que hicieron un recorrido por la plaza local. La gente no viene porque no tiene con qué comprar, dicen. Los vendedores de víveres, frutas, granos y carnes dicen que están al borde de la quiebra, asegurando que las ventas han caído a niveles preocupantes. Se vende poquito. La gente pasa, pregunta y se va. No hay dinero, lamentó un comerciante que pidió reserva de su nombre. Esto contrasta con ama de casa y padres consultados quienes explicaron que los precios están imposibles. Con 3.000 pesos no se hace una compra. Eso es una fundita, dijo una señora mientras revisaba los precios. Hoy en Tamayo, la canasta oscila arroz a 40 y 45 pesos la libra, habichuelas a 100 pesos, el bacalao supera los 200 pesos, las 16 onzas el aceite y el arenque se encuentra por las nubes. Es más, fuera del presupuesto familiar. Una libra de pollo se comercializa en 100 pesos, ya sea vivo o matado. Eso sin contar el precio de la cebolla, el ajo, las verduras y otros condimentos indispensables en la gastronomía dominicana, lo que encarece aún más el costo de la vida. El panorama en el mercado es desolador. Hay muchos puestos abiertos, pero muy pocos compradores. Incluso quienes venden ropas usadas afirman que están a punto de tirar la toalla, porque deben pagar el transporte para llevar la mercancía y a veces no venden ni para recuperar el pasaje que ya pagaron. En la granja de pollo, la situación no es distinta. La gente no quiere pagar 100 pesos por la libra, pero nosotros no podemos bajarla, afirman los vendedores entre preocupación y resignación ante una realidad cruda que le pega fuerte en el rostro. Estamos con un pueblo entre dos fuegos. Tamayo, por ejemplo, en Barahona, vive lo que muchos definen como un callejón sin salida. Los comerciantes no venden y los consumidores no pueden comprar, mientras los precios continúan subiendo. Mientras tanto, el mercado del municipio se convierte en el escenario perfecto para retratar lo que hoy vive la economía de las familias. Una batalla diaria entre la necesidad y el bolsillo para poder llevar un plato de comida a la mesa. Y lo que es la situación de Tamayo es la situación del país. Esto está muy mal. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VIS TV, canal 1090 por la red de Claro. Alfredo Freites, en nombre del grupo, del equipo, les da las gracias por la sintonía y espera que ustedes se mantengan en línea para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego.